En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 7 en punto de la mañana, como es característico. El doctor Juan León Pilco, muy puntual, acá la entrevista el día de hoy. Hoy es el Día del Médico Ecuatoriano. Hay que resaltar realmente la labor de los médicos en el país, de enfermeras, de paramédicos y de todos, pero hoy exclusivamente del médico ecuatoriano. En un momento de la pandemia dijeron, ya estamos cansados, muchos contagios, muchos casos, recomendamos a las autoridades que paren, que frenen un poco los aforos. El médico realmente ha trabajado incansablemente las 24 horas del día, de lunes a domingo, y hay que saludarlo. Aquí saludamos a los médicos de la provincia de Morona Santiago, que realmente han jugado un papel muy preponderante, y más aún aquí al doctor Juan León Pilco, en plena pandemia, cuando inició la pandemia como gobernador de la provincia. Recuerdo haberlo acompañado a diferentes domicilios en donde estaba el COVID-19 y donde se daba un certificado a aquellas personas que se iban ya curando del COVID-19 en plena pandemia y sin vacunas. Es por eso que esta mañana saludo a los médicos del Ecuador, que realmente han hecho un trabajo muy efectivo, muy oportuno, aunque unos estuvieron ya cansados, unos incluso hasta lloraron porque tantos pacientes que morían, tantas unidades de cuidados intensivos llenos de personas contagiadas, viéndolos morir en esos instantes. Realmente admiramos el trabajo de los médicos. Doctor, buenos días, feliz día a usted. ¿Y qué nos puede decir? ¿Los médicos están un poco más relajados hoy en día o continúa ese trabajo fuerte como usted lo hace? Buenos días, querido. Siempre es un honor, una satisfacción el concurrir a estos espacios públicos con la finalidad de brindar información de interés general y en este caso rendir homenaje a mis colegas, hombres y mujeres, vestidos de blanco, que dan su corazón por proteger el corazón de sus conciudadanos, de sus pacientes, como grandes discípulos de Hipócrates, de Galeno. Efectivamente, el día de hoy se celebra el Día del Médico Ecuatoriano y esta celebración nace como un homenaje de admiración, de respeto y de pleitesía al primer médico latinoamericano, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que no solamente fue un médico visionario, también fue un periodista destacado, un escritor de ese tiempo. Él tuvo los conocimientos, se trataba de un médico de origen humilde, indígena. Tuvo los méritos de poner a conocimiento del mundo lo que significa las infecciones, específicamente los primeros conocimientos sobre la viruela, sobre el sarampión. Pero también tuvo el conocimiento y la sabiduría necesaria para hablar sobre las enfermedades infecciosas, es decir, sobre la presencia de una serie de agentes que transmiten la enfermedad y también sobre los estilos de vida. A partir de eso, el gobierno nacional dispuso que todos los 21 de febrero se celebre el Día del Médico Ecuatoriano. Entonces, quiero iniciar mi saludo recordando la memoria de Eugenio Espejo, pero al mismo tiempo quiero recordar en nuestra provincia de Morona, Santiago, aquellos colegas que han sacrificado hasta su vida por servir a los demás. Mi solidaridad en épocas de pandemia, lamentablemente fallecieron 3 distinguidos colegas. El doctor Luis Acosta, del Cantón Santiago de Méndez, el doctor Miguel Machuca Argudo, residente en el Cantón Sucúa, el doctor Armando Patiño, médico radicado en Macas, que es era el médico más antiguo de la provincia, el decano de los médicos. Falleció también por causas naturales y rindo mi homenaje en este día a distinguidos colegas, por efectos algunos de enfermedades como el cáncer y algunos por efectos de otro tipo de enfermedades orgánicas, como por ejemplo el doctor Rómulo Samaniego en el Cantón Gualaquiza, el doctor Patricio Cando, que laboró en la ciudad de Macas, el doctor Arturo Barros, distinguido profesional de Sucúa, quien incluso fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, el doctor Hernán Chiriboga, un epidemiólogo. Ahora que se le ha dado el valor a la epidemiología, el doctor Hernán Chiriboga fue el primer epidemiólogo de la provincia, el doctor Manuel Crespo,
distinguido docente del Colegio Don Bosco, el doctor Victoriano Arévalo, También. distinguido profesional del servicio público y también profesor del Colegio Don Bosco. Es decir, rendir el homenaje póstumo a esos colegas que iniciaron una senda complicada, difícil en ese tiempo en el cual no había tanta tecnología, en el cual primaban los conocimientos. Rendir mi homenaje de admiración y respeto a ellos, a sus familiares. Siempre lo tenemos como referentes, pero al mismo tiempo este debe ser el espacio para rendir el homenaje a aquellos profesionales que todavía están laborando todos los días con sus pacientes, aquellos que trabajan en el sector privado, pero fundamentalmente los que trabajan en el sector público, aquellos que están inclusive en los sectores más apartados. Me viene a la memoria, por ejemplo, el nombre de la doctora Betty Rodríguez. Sí. La doctora Betty Rodríguez, profesional que trabajó en el Transcutucú, en el mundo de las nacionalidades Achuar, y que falleció lamentablemente en el cumplimiento de su tarea en un lamentable accidente de tránsito. De aviación. De aviación, perdón. Hay médicos entonces que están ubicados en cada uno de los sectores de la provincia. Por ejemplo, rendir mi homenaje al doctor José Pillajo, más de 35 años laborando en Puerto Morona. Profesionales como el doctor Fausto Tirado, dedicado a la epidemiología, el doctor Rómulo Lima en el cantón Limón Indanza, en la ciudad de Sucúa, el doctor Osvaldo Morales, doctor Luis Ramones, Francisco Rubio, en la ciudad de Macas, uno de los decanos de los médicos, como es el doctor Leonardo Arévalo, su esposa, la doctora Elsa Salinas, el doctor Max Gárate, el actor Santiago Chingre, el doctor Luis Ojeda. Hay profesionales, hombres y mujeres, la doctora Morocho, pediatra, en fin, doctores como el doctor Wilson Brito, un profesional cirujano que pasó más de 30 años aquí y que tuvo que retirarse por una discapacidad. Rendir mi homenaje a aquellos médicos que están todos los días en los hospitales, 24 horas al día, 365 días del año. Los médicos hospitalarios, es decir, los médicos que hacen guardias, que se desvelan, también a los profesionales que atienden diariamente en consulta externa, aquellos que están en el servicio de emergencia, por ejemplo, los médicos de terapia intensiva por efectos de la pandemia, específicamente aquellos colegas que han trabajado con AINCO y que están trabajando actualmente en el hospital de Macas, a ellos rendirles mi homenaje. Pero también rendir mi homenaje a los médicos del sector rural, aquellos que han trabajado en inicio en lugares donde no había luz, donde no había accesibilidad, donde había que caminar. Esta es un día muy especial para nosotros, para mis colegas galenos. No es nada fácil ejercer una profesión tan humanista, pero sin embargo debe prevalecer la ética, el profesionalismo, el humanismo, la sensibilidad y el amor a los pacientes, como una carta de acción del médico en Morona, Santiago y en el Ecuador. ¿Cuál es el legado que ustedes, con esa gran trayectoria y esa gran experiencia de médicos que ustedes los han nombrado, unos ya fallecieron, otros están con vida para seguir trabajando? ¿Cuál es el legado? El otro día aquí entrevistaba a unos médicos que son internistas, jóvenes, y ellos decían pues que el trabajo lo van a seguir haciendo donde quiera que se encuentren. Pero ¿cuál es el juramento que ustedes hacen, doctor, cuando se gradúan? Nosotros realizamos el juramento hipocrático. Hipócrates es el padre de la medicina y determinó una serie de postulados que los médicos juramos defender y debemos practicar. Básicamente el juramento hipocrático se resume en respetar la vida desde la concepción. Por ninguna causa producirás o contribuirás para la pérdida de la vida humana. Segundo, respetar a sus colegas como hermanos, como una hermandad. Y tercero, asistir, mitigar el dolor ajeno a pesar de las adversidades de las enfermedades. Son filosóficos, hablan de confraternidad, hablan de humanismo, hablan de cumplimiento y sobre todo hablan de ética y de profesionalismo en la actividad que realiza un médico. Un médico, para llegar al sitio donde está, tiene que estudiar en la Facultad de Medicina
durante 7 años. El 7º año es de internado, el 8º año es de medicina rural obligatoria, pero ahí no culmina su formación. El médico tiene que seguir estudiando todos los días. No hay, o sea, el médico que ha dejado de estudiar es un médico que ya no tiene la capacidad de servir a sus pacientes, a pesar de que disponga de experiencia. Tiene que seguir estudiando el médico. De ahí vienen entonces los ejercicios de las medicinas de especialidad. 3 o 4 años de especialidad después de haberse graduado. Este es uno de los requisitos fundamentales y de unas limitaciones que actualmente tiene el país, la falta de especialistas, porque desgraciadamente, concomitantemente con el esfuerzo que hace el médico, las autoridades en sus niveles no han creado el número suficiente de especialidades que permitan que, por ejemplo, los pacientes que sufren de cáncer, hace 2 días se publicó la deficiencia o la falta de médicos para atender una enfermedad que está siendo tan frecuente. Entonces, especialidades como oncología, como gastroenterología, como cardiología, porque la medicina tiene especialidades y subespecialidades. Entonces, el médico tiene que hacer esos esfuerzos. Muchos de los profesionales han tenido que salir fuera del país en base de unas becas o a veces utilizando sus propios recursos, endeudándose para formarse. El médico fundamentalmente llega a ese nivel de estudio, posgrado, una especialidad, y no concluye su actividad. Tiene que seguir asistiendo diariamente a sus pacientes en el servicio público-privado, sacrificar el tiempo más valioso de su vida. En la época de la juventud nuestra, cuando yo inicié, por ejemplo, mis estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil a los 16 años, los mejores años de nuestra vida, de la juventud, el tiempo completo debemos dedicarlos a los estudios, a las prácticas de anatomía, de neurocirugía, que son materias complejas. Pero, sin embargo, pues, lo que siempre prima en nosotros es la necesidad de llegar a culminar una carrera como profesionales de la salud, pero más allá de tener el ego de ser médico, es la de servir, la de contribuir con nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la pandemia del COVID-19? Simplemente se ha exteriorizado, se ha hecho más pública la acción del médico, salvando vidas, perdiendo vidas, exponiendo su vida por la integridad de otra persona. Pero el médico ha venido trabajando constantemente cuando asiste, por ejemplo, a una mordedura de serpiente, cuando asiste en el sector rural a atención de un parto, claro, cuando realiza una cesárea, cuando realiza un procedimiento tan complicado de microcirugía por lesiones craneales o cuando son lesiones del corazón muy complejas o un trasplante renal. Ahora, por ejemplo, en el mundo se ve la cura de 3 pacientes del SIDA y los esfuerzos que ha realizado la labor relacionada con los médicos, por ejemplo, para la vacuna contra la COVID-19. En esta época tan complicada se ha exteriorizado el trabajo más arduo, más complejo de los médicos en virtud de una pandemia de origen mundial. Pero el trabajo es todos los días. Por eso es mi homenaje de admiración, de respeto a mis colegas médicos del Ecuador. Y los médicos, usted ya dio una lista acá de médicos que incluso fallecieron con el COVID-19, otros se contagiaron, lograron salir de esta batalla que le dieron al COVID-19. Pero eso es una admiración. Pero ustedes están ahí entregando incluso la vida, como dijo usted mismo. En estos tiempos de COVID me refiero, claro, se vio más visibilizado el trabajo de los médicos, pero ellos están siempre con COVID o sin COVID, están trabajando las 24 horas del día. ¿Esto qué significado es para, por ejemplo, para un médico como usted mismo que se contagió, me parece que se contagió otra vez y sigue ahí en la lucha, sigue con los pacientes, no tiene miedo el médico? Nunca tenemos miedo. Siempre imploramos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé salud para brindar más salud, para aprovechar nuestros conocimientos y también nuestros errores, porque no somos infalibles. Somos un instrumento de Dios para curar las enfermedades porque tenemos el don de la curación, pero no somos dioses. Los médicos también nos equivocamos. Siempre pedimos a Dios que omita nuestros equívocos, que esos equívocos sean posiblemente por resultados de la acción humana, porque ni siquiera las máquinas son perfectas. Entonces, los médicos tenemos una responsabilidad grande, porque en una gran mayoría de ocasiones
Cuando existen enfermedades complejas y una persona fallece, para nosotros es una derrota. Ajá. Y a veces somos prejuzgados en el sentido de que la culpa de la muerte de ese paciente no fue la enfermedad, sino fue la mala acción de los médicos. Así se Es escucha. más, también hace algunos años se promulgó una ley en contra del mal ejercicio profesional. No estamos en contra que se norme la actividad profesional, pero hay que entender cuál es el contexto de los médicos. Fundamentalmente voy a hablar del sector público. Los médicos tenemos limitaciones, hemos tenido limitaciones en la falta de equipos, en nueva tecnología, en falta de espacios en los hospitales, en la falta de medios de diagnóstico, en la falta de medicamentos e insumos. Por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, lamentable, nos ha llamado mucho la meditación el hecho de que, por ejemplo, durante todo este tiempo no hemos logrado que se disponga en el Hospital de Macas de un tomógrafo. Tanto hubiese servido y va a servir este aparato, tanto hubiese servido a pobres gentes que no tenían un solo centavo y que tendrían que andar buscando $140, $240 o $300 en el servicio privado para hacerse una tomografía y estando con COVID. Entonces, un instrumento tan importante, la falta de insumos, de reactivos, en esta época de la pandemia, la falta de alcohol, de insumos tan elementales, el hecho de que un paciente tenga que ir a comprar los medicamentos. Eso nos duele a nosotros como profesionales. No somos corresponsables, no hemos sido corresponsables. Lamentablemente esta crisis humanitaria, esta crisis sanitaria, colapsó los servicios. Yo me recuerdo en el ejercicio de las funciones como gobernador, que lo hice con mucho empeño, con responsabilidad, recibíamos llamadas de muchos familiares pidiéndonos que intervengamos para que los pacientes puedan salir a buscar otro espacio en los hospitales grandes, en cuidados intensivos. Los servicios de cuidados intensivos estaban saturados en los hospitales de Quito, de Cuenca, de Guayaquil. Qué frustración, sabiendo que de la acción nuestra podía depender o no la vida. Cosas de esas han sido ocurriendo, siguen ocurriendo. Por ejemplo, la red pública del Ecuador tiene que mejorar en lo que tiene que ver con la referencia de los pacientes, porque nuestros hospitales no tienen una capacidad suficiente para atender todas las patologías. Entonces, se sigue viendo en los hospitales el suplicio, el peregrinaje de pacientes buscando ser recibidos en otros hospitales. Son situaciones en las cuales nosotros nos sentimos impotentes. Y en el ejercicio de mi actividad profesional como médico en 35 años en el servicio público lo he visto. Lo he visto desde un subcentro de salud cuando derivábamos a un paciente al hospital por falta de un sistema de ecografía o por la falta de un especialista para enfermedades muy complejas. Hay que entender que nuestra lucha es contra el dolor, para aliviarlo, pero contra las enfermedades y contra los agentes que causan estas enfermedades. Viene a mi mente, por ejemplo, un médico a quien rindo homenaje, que no siendo ecuatoriano, trabajó quizás mucho más que nosotros ecuatorianos, el doctor Thomas Brown. El doctor Thomas Brown, salesiano, tuvo la bondad y tuvo el empeño de crear un hospital con asocio con la misión salesiana en Teixa. Ahí se creó un hospital que era referencia nacional, sobre todo por la habilidad del doctor Thomas Brown para manejar los casos de malaria, los casos de leishmaniasis. Muchos profesionales de Quito, de Guayaquil, visitaban al doctor Thomas Brown. El doctor Thomas Brown, gracias con sus contactos, pudo establecer la más grande biblioteca médica que tenía el Ecuador. Después, esos libros, esos textos fueron donados a la Universidad Central del Ecuador. Entonces, la actividad que han realizado los profesionales, no se diga en el sector rural, donde probablemente lo único que tenían es su estetoscopio, donde tenían un poco de paracetamol o algún medicamento básico, donde a veces tenían que suturar sin anestesia o atender un parto en las condiciones que lo que ocurre en el sector rural. Pero eso nos crea satisfacción, al igual que da satisfacción el hecho de que los niños que están con neumonía, con encefalitis, se salven, o cuando un embarazo culmina con éxito. Esas son las celebraciones que tiene el médico, pero también hay frustraciones cuando un paciente se complica
cuando se produce un paro cardíaco secundario a un procedimiento muy sencillo, cuando se producen graves accidentes de tránsito y los pacientes se comprometen en la vida y fallecen. Ahorita hay enfermedades tan crueles como, por ejemplo, el cáncer, que ataca a todo tipo de edades, o enfermedades traumáticas como los de la lesión de la médula espinal, Claro. en personas con parálisis. Imagínense, personalmente hemos sentido el dolor a través de un miembro familiar que sufrió una enfermedad que es incurable. Enfermedades incurables en las cuales estamos batallando todos los días. En el caso de la COVID, sí, efectivamente, los médicos no tenemos miedo. Nunca hemos tenido miedo. Evidentemente que sí nos preocupa la integridad de nuestra familia, nuestra integridad por el hecho que somos cabezas de familia, pero jamás hemos tenido miedo. Temor, como cualquier ser humano, pero nunca miedo. Y usted ha visto los profesionales médicos aquí, como por ejemplo el doctor Javier Bermeo, a quien rindo mi homenaje. Ha luchado durante más de 2 años como médico de cuidados intensivos con su equipo, con las limitaciones propias, con las incomprensiones. Y muchos pacientes que estaban severamente complicados, en los cuales la esperanza de vida es muy poco, se han salvado, como también otros pacientes lamentablemente han perdido la batalla contra el COVID-19. Se han contagiado, se siguen contagiando los profesionales de la salud, en general los profesionales de la salud, microscopistas, personas de laboratorio, radiólogos, enfermeras, médicos. En el caso específico de Omicron, si efectivamente, si bien es cierto, ha pasado una etapa difícil de Omicron, pero quiero hacerles reminiscencia que Omicron tiene una capacidad de contagio terrible. En el caso personal mío, yo en el año anterior me enfermé de COVID-19 y salí a la ciudad de Cuenca, un COVID moderado, gracias a Dios me recuperé. Luego me vacuné por 3 ocasiones, pero hace aproximadamente 15 días me volví a contagiar con Omicron. Obviamente en función del número de casos y la atención que se realiza en el sector privado, en mi consultorio, que está ubicado en diagonal al Banco del Pichincha, atendíamos diariamente un número importante de pacientes y a pesar de los cuidados me enfermé por otro caso de COVID. Solamente quiero graficar esto para decirles, ciudadanos, ahora que estamos vísperas de las festividades del carnaval. Claro. Es muy temprano, es muy prematuro decir que hemos ganado la batalla contra el COVID-19. Es demasiado prematuro. Y mucho más, escúcheseme por favor muy bien y con detenimiento lo que voy a decir. La provincia de Morona, Santiago, es la provincia que mayor riesgo tiene en el país. Así es. ¿Por qué? Lo hemos dicho aquí. Porque las tasas, las coberturas de vacunación no superan más allá del 65%. Significa que el resto de la población es una población en la cual el virus va a estar circulando y va a estar transmitiendo. Las autoridades han dicho que probablemente en el mes de mayo podamos incluso dejar de utilizar las mascarillas. Celebraríamos aquello. Eso puede ocurrir que a nivel nacional se dé. Pero en el caso de Morona, Santiago, no podemos hacer eso. Porque si en el territorio ecuatoriano llegamos a un 90% de vacunación, en Morona, Santiago no vamos a llegar a esas cifras todavía. Es decir, el uso de la mascarilla, de los protectores, de los elementos biosanitarios, tiene que continuar. Mi llamado en el Día del Médico a que con sensibilidad pidamos y exijamos a nuestros ciudadanos que se vacunen, que nos sigamos vacunando. Pongamos el hombro para la 3ª dosis. Hoy que se avisora el carnaval, a todos nos gusta, nos encanta y incluso hasta por salud mental es bueno reunirnos con nuestra familia, disfrutar de un ambiente sano, pero tengamos mucho cuidado con el uso del alcohol, con la conducción en las carreteras, con las aglomeraciones. Ahora que se anuncian tantos espectáculos públicos y privados, después de 15 días, probablemente, si no tomamos las medidas, estaremos lamentando que nuevamente casos de COVID-19 leves, moderados y graves. Y en la provincia, lo que usted señala, es bastante preocupante el número de vacunados en Morona, Santiago. Mire que el mapa COVID-19 que presenta el Ministerio de Salud Pública, 62%, doctor, así lo dice el mapa, 62% están vacunados, pero eso con la primera dosis.
Con la segunda estarían menos y con la tercera mucho menos todavía. Entonces es bastante preocupante declaraciones de la ministra de Salud que posiblemente ya para mayo se pueda ya dejar de utilizar la mascarilla en espacios abiertos. Eso se ve bastante complicado. Doctor, quería hacerle una interrogante, una pregunta más bien. ¿Qué pasa con los médicos, por ejemplo? Porque sí hay médicos que promueven también la no vacunación contra el COVID-19 y he escuchado a nivel nacional algunos, doctor. Es lamentable que utilicemos el dolor de la gente para buscar espectacularidad, para desorientar a los ciudadanos y más lamentable es para buscar rating en forma irresponsable. Los profesionales médicos hemos estudiado en las aulas universitarias biología, virología y parasitología, y ahí nos enseñaron que las causas de las enfermedades son producidas por microorganismos, llámese parásitos, llámese bacterias o llámese virus. Y también aprendimos que para los virus, los únicos productos que pueden prevenir las enfermedades son las vacunas. No son utilizados los antibióticos para las enfermedades virales. Y voy a poner un solo ejemplo, tan sencillo, la gripe. La gripe es una enfermedad viral. Es lamentable que, por ejemplo, en los establecimientos de distribución de medicamentos le vendan antibióticos para curar la gripe. Las personas gastan innecesariamente recursos y no se van a curar, porque la gripe es una enfermedad autolimitante. Es decir, que se desarrolla en el organismo, usted se hidrata, toma su limonada y se cura. En el caso de la COVID-19 ocurre exactamente lo propio, salvo de que esa COVID se haga moderada, entre una insuficiencia respiratoria y la persona se complique, necesita intubarse. Entonces, en relación a su pregunta, digo que es lamentable, pero al tiempo es censurable y criticable, que personas que saben y han aprendido en las aulas universitarias sufran amnesia y den mensajes equívocos a la población. Es decir, ese tipo de profesionales cometen un grave error, porque podríamos nosotros justificar que alguien que no es médico, que sea un curandero, por ejemplo, o que sea un ciudadano común, haga afirmaciones en ese sentido, que las vacunas no sirven. Pero que eso venga de profesionales de la medicina da mucho que pensar. Para mi manera de ver las cosas, respetando el criterio de todos, porque esa es una de las premisas que yo siempre tengo, respetar el criterio, respetando el criterio de estos colegas, ellos están muy equivocados y saben que están muy equivocados, pero ya depende de la conciencia de cada uno. Ciudadanos, las vacunas protegen para que las personas no se mueran, no vayan a cuidados intensivos. Las vacunas no evitan que a usted le dé COVID, porque en el caso mío, por ejemplo, si la vacuna hubiera sido la cura, yo no me hubiera contagiado de COVID. Claro. Pero la gran diferencia es de que los signos, los síntomas que me ha dado de Omicron han sido signos leves, no he tenido que ir a un servicio de cuidados intensivos de un hospital y me he podido recuperar. Lo propio ocurre con el resto de profesionales. Entonces, hacer anuncios en el sentido de que la pandemia probablemente finalice en el mes de abril es muy pronto, es prematuro. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha hecho. El anuncio más importante sería que tengamos siempre presentes con ciudadanos que mientras en Morona, Santiago particularmente, no se eleven las coberturas de vacunación y no tengamos un 90% al menos de coberturas en primera, segunda y en tercera dosis, no podríamos hablar de que el virus va a desaparecer. Es más, se seguirán presentando casos de COVID-19 y los colegas médicos saben que efectivamente lo que yo estoy afirmando es totalmente cierto a través de las estadísticas. Así que en este día especial, queridos colegas, a seguir con el mismo ahínco, con el mismo interés, con la misma dedicación, pero sobre todo pensando que cada enfermo que llegue a un hospital, que llegue a un consultorio, tiene que ser tratado como si fuese nuestro hermano, como si fuese nuestro padre. Tampoco estamos de acuerdo que se utilice la medicina para
cosas ilícitas o enriquecimiento de las personas. Los médicos tenemos que ser humanistas y sensibles. Tengo dos mensajes acá. Angelita Rivadeneira dice, muy buenos días. Felicitaciones a mi amado esposo, doctor Juanito, a mis familiares y a todos los médicos del Ecuador que llevan con ética moral, profesionalismo, humanismo y servicio su bella labor de cuidar y salvar vidas. Dios bendiga y cuide su vida, salud a cada uno de ustedes. Un abrazo al doctor Javier Bermeo, dice. Víctor Antonio está en la sintonía, querido hermano, saludos cordiales desde Macas, cuídate muchísimo allá en Guayaquil. Efraín Aguayo dice, buenos días, la red de salud pública deja mucho que desear. Por experiencia propia, he tenido que vivir un calvario, implorar, suplicar, insistir en la transferencia porque tal parece la insensibilidad, el trato inhumano y desagradante en la carta de presentación de estos centros de salud. Sí debo rendir mi agradecimiento de homenaje a médicos humanos, sensibles al dolor ajeno, que en la ciudad de Cuenca me han ayudado para poder ingresar por emergencia, ya que por consulta externa muchas veces me ha sido imposible a ellos mi reconocimiento, dice. Vianney Fabián Valverde dice, excelente programa, mi saludo a todos los médicos que día a día se sacrifican y ofrendan sus vidas por el bienestar de los ciudadanos. Mi saludo cordial al doctor Juan León, dice. Andrés León dice, doctor León, un buen médico, saludos. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a mi esposa por su mensaje muy emotivo. Coincido perfectamente con nuestro distinguido amigo Efraín Aguayo. Lo hemos vivido en carne propia, Efraín, lo que implica la lucha contra la parálisis, la insensibilidad de muchos de mis colegas, de muchos de los directivos de los hospitales, que niegan la asistencia y la atención a pacientes con discapacidad. Lo propio nos ocurrió a nosotros en la ciudad de Quito, cuando tuvimos que luchar y tuvimos que romper barreras. Esas cosas tienen que ser corregidas. Y aprovecho este espacio para enviar un saludo también al señor vicepresidente de la República, el doctor Borrero, médico y segunda autoridad del país. Hemos comentado las dificultades que existen en el sector público, la falta de medicamentos, la falta de espacios. ¿Cómo puede ser posible que aquí en la provincia de Morona, Santiago, no existe un centro de rehabilitación, por ejemplo, en el hospital de Macas? El hospital sigue siendo muy pequeño. Necesitamos que el mamógrafo funcione. Necesitamos que en el transcurso de estos meses el tomógrafo entre en funcionamiento. No el viejo tomógrafo que hicieron tanta oferta y lo dejaron ahí en una bodega, sino un nuevo tomógrafo. Necesitamos también que se mejore la situación salarial de los médicos. No es que el médico es un privilegiado en cuanto a salarios, que se mejore o se cambien los equipos, que exista un poco más de dinamismo, de celeridad en el servicio público, que entendamos que estamos sirviendo a nuestros pacientes. Es justo el homenaje a nuestros colegas médicos, pero también es para reflexionar qué tan bien estamos haciendo y qué tan mal, cuáles son los errores que estamos equivocados, y que las autoridades del gobierno nacional entiendan esta problemática. Mucho más en el caso de las provincias amazónicas, que tradicionalmente somos provincias abandonadas. Hay que mejorar la capacidad de respuesta de nuestros hospitales, ampliando el servicio de emergencia del hospital de Macas, que tengamos una verdadera unidad de cuidados intensivos, no solamente de cuidados intermedios, que mejoremos la dotación del transporte de los pacientes, las ambulancias que ya han salido fuera de servicio. Desgraciadamente, en el tiempo en el cual se ejerció la gobernación, pasamos por la más grande crisis económica y moral del país. Esas son las razones por las cuales no se pudo hacer todas las cosas que estamos haciendo. Pero hoy las autoridades de turno tienen la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Así que me solidarizo con Efraín. En la misma condición siguen habiendo madres humildes con pacientes quemados, madres humildes con pacientes con cáncer, que necesitan tener una asistencia especializada. Son las 7:35 minutos, 7:35. Doctor, muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Éxitos a usted, saludos en este día, a usted y a los demás colegas suyos en la provincia y en el país, y a seguir adelante pese a las adversidades que nos dan. Aquí Andrés León dice, en este Día del Médico Ecuatoriano rindo homenaje
a mi sobrino, doctor Israel Vargas León, quien con abnegación cuidó de mi salud en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Para concluir, felicidades a quienes dan lo mejor de sí cada día, por medio del arte de curar, por ser un instrumento de Dios para salvar la vida. Feliz Día del Médico Ecuatoriano, colegas en Morona, Santiago. Una excelente semana a los ciudadanos. Buenos días. Don Fausto Suárez también escribe, dice, buenos días, mi saludo respetuoso a todos los médicos por su servicio profesional y humanitario que cada día ofrecen al prójimo. Un saludo especial a mi hermano Osvaldo Suárez Díaz, que trabajó muchos años en la provincia y fue coordinador zonal. Saludos especial a mi amigo médico doctor Juan León, dice este mensaje. Gracias, Fausto. Éxitos, doctor. Muchas gracias. Muchas Son gracias. las 7:36. Terminamos, Víctor. Una excelente mañana. Dios nos cuide y nos proteja. Felicidad. Buenos días.